Lo primero que hay que decir de la histeria es que es un término que ha pasado al uso popular y que a menudo se utiliza con fines de estigmatización o descalificación de una persona, sobre todo, sobre todo en el caso de las mujeres. Si bien la histeria es algo que nos concierne a todos, es el paradigma de la neurosis, y hasta Lacan va a decir que la histeria es más bien masculina que femenina. Sería un tema aparte discutir por qué está tan asociada a la feminidad, pero todos tenemos algo de histéricos, o por lo menos es decir, la abrumadora mayoría de las personas. Entonces hay un uso machista del término histeria, sobre todo allí donde se piensa que el sujeto histérico, la mujer histérica sobre todo, o a la mujer a la cual se le pone ese estigma de histérica, dice no o se rehúsa a la satisfacción, ¿no? Como si eh, pareciera que hay una idea, no pareciera, hay una idea machista, que si la mujer dijo que sí a toda una serie de pasos previos en el proceso de seducción, dijo que sí a la cita, a salir, aceptó que subir al departamento del señor, eh, o aceptó iniciar un juego amoroso y de repente cambia de parecer, de repente dice no, incluso en el umbral del acto dice que no, entonces dice, ah, es una histérica, me histeriqueó, provocó y después dijo que no. Eso en principio, es decir, no tiene nada de histérico ni de neurótico, para nada. Una persona puede cambiar de parecer, incluso una persona puede cambiar de parecer sin saber por qué. De repente la situación pasó a no, a sentir que no daba, y que mejor que no, eh, hoy no, o nunca, nunca, como sea, es algo que se debería respetar, que lamentablemente algunas personas, sobre todo varones, varones inseguros de su virilidad, no respetan, pero esa consigna no es no, esa consigna del feminismo no es no, es una consigna totalmente justa y pertinente porque implica un elemental respeto eh, al consentimiento del otro, que bajo cualquier circunstancia, cuando la mujer dice que no, es no. Y acá hay que distinguir un pequeño detalle, porque el no a la satisfacción hay que distinguir de decirle que no a la satisfacción del otro, que el otro espera satisfacerse, y otra cosa es decir que no a la satisfacción propia. Incluso si uno dice no a la satisfacción propia, eso no necesariamente es algo neurótico, porque bueno, es neurótico hacer una dieta, es neurótico que por ahí negarse a tener relaciones sexuales con una persona que por ahí nos puede gustar, pero que sabemos que la situación es problemática, va a traer una serie, donde uno elabora y toma una decisión, allí donde el no surge de una decisión de la cual el sujeto se hace responsable y se hace cargo, incluso decirle que no a la propia satisfacción, es algo que no tiene nada de neurótico. De hecho, el no es no que reclaman las feministas es algo que, bien, el varón sobre todo debería interiorizar, es decir, ese no, que es lo que en Freud y Lacan se llama función paterna, de algo que dice que no a la propia satisfacción, es decir, bien, eh, lo importante es si la mujer dice que no, que también uno diga, ah, bueno, entonces no. Respetar ese no implica también decirse que no a uno mismo, es decir, aceptar ese límite, reconocerlo. Ahora, bien,
Eh, no se trata acá entonces de decirle que no al goce del otro, sino que cuando nos acercamos a la histeria, nos acercamos más bien al problema del no al propio goce y de un no al propio goce que no es producto de una decisión, sino que es un no que surge sintomáticamente. Una cosa es decir que no, porque, bueno, porque pienso que no estoy de acuerdo, no, así no, hoy no, de esta manera no, etcétera. Eh, y otra cosa es decir que no de manera sintomática, por ejemplo, a través de un desmayo o a través de un síntoma, salir de una situación o rehusar la satisfacción, pero enfermándome, digamos, de alguna manera, o provocando una pelea, pero una pelea que elude el verdadero motivo de la cuestión. A veces hay parejas que pelean o discuten terriblemente por una mosca que voló y donde esa discusión está planteada para evitar otra discusión, para evitar un problema de fondo que angustia. Y acá es muy importante distinguir la insatisfacción, el sufrimiento que puede implicar esa pelea o que puede implicar los síntomas, es decir, el enfermarse, las famosas jaquecas o la persona bien, ante el viaje largamente programado, deseado, las vacaciones y qué sé yo, es decir, se rompe la pierna subiendo la escalera del avión y bueno, y donde se arruina todo el proyecto de placer, bueno, entonces ahí es un no, un no a la satisfacción, pero que es puesto de un modo compulsivo, de un modo desde cierto automatismo, y que no surge de una decisión responsable del sujeto. Eh, También hay una idea, también machista o conservadora o prejuiciosa, o también es una idea, un prejuicio que uno puede encontrar en sectores progresistas, la idea de que el sujeto histérico, sobre todo, sobre todo cuando es una mujer, que el sujeto histérico sería rebelde, sería una loca, ¿no? Una loca de mierda, ¿no? Y en realidad es una idea falsa esa, porque vamos a ver que la verdadera histeria, el sujeto verdaderamente histérico es un sujeto mucho más sometido a la demanda del otro, mucho más compelido a no defraudar al otro, a sostener la imagen que el otro espera de ella o de él, ¿no? Sostener la imagen que el otro espera, que la demanda del otro espera, a costa del propio deseo. Es decir, el sujeto histérico tiene dificultades en realidad para decirle que no a ese otro, para plantarse como sujeto, porque la condición de sujeto está muy ligada al no. Es algo que uno observa. Los chicos aprenden a decir primero que no antes que decir que sí, porque el no implica una separación respecto del otro. Es una primera manifestación elemental, es decir, de autonomía. Es un destete, como un desprenderse del otro. Y es una separación. Y hay que animarse a veces a perturbar al otro, defraudando su expectativa. Hay que animarse a eso y decir, mira, no, yo en realidad deseo otra cosa y defender el propio deseo más allá de la demanda o la expectativa del otro. Es un problema
que a veces el otro espera que el sujeto sea un niño o una niña buena que obedece, que se porta bien y qué sé yo, y encontramos formas de la histeria que siguen, es decir, este, este modo, ¿no? Es decir, la niña obediente, la muñequita de mamá o del marido o lo que sea. Eh, pero a veces también el problema o lo dramático es que a veces quien cumple el rol de la oveja negra o del rebelde o la rebelde o de la loca, eh, a veces está cumpliendo con la demanda del otro. Porque a veces hay familias, hay grupos o hay sociedades, porque el otro puede tener diversas dimensiones, donde se espera que alguien juegue ese rol, que alguien juegue el rol del loco, de la oveja negra, del rebelde, es decir, del quilombero, sobre todo para que le vaya mal, para que sufra, para poder decir, ah, ¿vieron? ¿Vieron cómo terminan locos los que no van por el buen camino, por la buena senda? ¿Ven cómo terminan así, mierda? Porque acá hay que decir, una cosa es ser rebelde y otra cosa es ser revolucionario. Acá yo no estoy hablando de política, no estoy hablando de transformar el mundo, estoy hablando de transformar el mundo de uno, de tomar decisiones que pueden ser pequeñas decisiones, no tienen que ser grandiosas decisiones, puede ser una pequeña decisión, puede ser irse de casa, puede ser hacer pareja o puede ser elegir estudiar lo que yo quiero estudiar y no lo que mis padres quieren que yo estudie. Una cosa es hacer lo que uno realmente desea y otra cosa es ser rebelde. Ser rebelde donde la rebeldía no conduce a nada más que a la rebeldía, ¿no? Donde el oposicionismo no lleva a otra cosa que estar siempre oponiéndose o siempre protestando, donde no hay es decir, un proyecto de asumir la responsabilidad, porque si yo soy rebelde contra el amo, eternamente rebelde contra el amo, de algún modo sostengo al amo, porque siempre estoy en un escalón más abajo y el amo está en un escalón más arriba. Entonces, aunque yo le tire con todo al amo y qué sé yo, bueno, pero yo permanezco en algún lugar eh, de sometimiento, por más rebelde que parezca. Y en cierto sentido, es decir, la oveja negra que se diferencia del rebaño, y este es otro de los modos de entender la histeria, el gozar de ser una excepción, yo soy la oveja negra, me distingo de todos los demás, cosa que no tiene nada de malo, no tiene nada de neurótico distinguirse de todos los demás. Lo que pasa es que quien está enquistado en el lugar de excepción, de últimas depende mucho más del rebaño eh, que alguien que a veces puede, bueno, eh, puede meterse adentro del rebaño sin el temor de perder su condición de sujeto y decir, bueno, ok, me integro a la fiesta, acá hago lo que hacen los demás por un rato, hasta que de repente, bueno, me parece, ya está, ya se terminó y no tengo problema en separarme de eso. Justamente quien está atornillado al rol de oveja negra, rebelde, la excepción, la mosca blanca, el pelo en la sopa o lo que sea, de algún modo tiene dificultades para hacer esa separación. Bien, entonces, acá lo de la separación es importante porque la separación implica, ya nos lleva al plano de la oralidad, de lo que Freud designó como fase oral, y porque el tema fundamental de la fase oral es la separación, es el destete, es el hecho de que el sujeto empiece a constituirse como sujeto, como un sujeto.
como un sujeto diferenciado e independiente del otro. Justamente Lacan en el Seminario 5, no sé si en la página 372, 373, no recuerdo bien, al final de la página, dice que el sujeto histérico tiene dificultades para constituirse como sujeto frente al otro. Eh, Tiene dificultades y esas dificultades hacen que el no tenga que ponerlo, pero que tenga que ponerlo sintomáticamente. Sintomáticamente a través de los síntomas y que tenga que sostenerlo justamente, es decir, a rajatabla y en contra de sus propias posibilidades de satisfacción, ¿no? De ahí que el único modo de separarse, de destetarse, pero fallido al fin y al cabo, es por medio del síntoma, por medio del asco. Por eso Freud hablaba de el asco, es decir, en la histeria como un rechazo, es decir, de lo que, y además tiene una dimensión oral, como un rechazo de lo que el otro ofrece, y ese rechazo, sí, está bien. Uno dice, bueno, pero si algo no te gusta, te da asco y eso no tiene nada de neurótico. No, por supuesto que no. Otra cuestión es si, digamos, si ese asco o ese rechazo de la satisfacción tiene de un modo, podríamos decir, casi vocacional. Si hay una fijación, utilizo un término freudiano que es un antecedente de la noción de goce en Lacan, hay una fijación a una demanda oral. La demanda oral es una demanda al otro, es una demanda al otro, es una queja dirigida al otro, es un reproche dirigido al otro. Pero ¿qué es un reproche? Nuevamente, ¿está mal reprochar? No. A veces hay situaciones donde está muy bien que uno reproche. ¿Está mal demandar? No, para nada. ¿Está mal quejarse? No, para nada. Y muchas veces hay sujetos histéricos a los cuales habría que habilitarles la queja, que su histeria reside justamente, es decir, en no llegar a quejarse. Pero el tema es cuando la queja, hay un goce de la queja en sí misma, donde la queja no, es lo mismo que decíamos de la rebeldía. La queja, la querella, no lleva a otra cosa, sino que hay un gozar de la queja, hay un gozar de pedirle peras al olmo, hay un gozar de pedirle peras al olmo, hay un gozar de chupar una teta vacía, pero si me quedo pegado igual, es decir, a la teta vacía, me quedo pegado a ese vacío, me quedo pegado a esa insatisfacción, que nuevamente hay que distinguir de la angustia. Por algo Lacan dijo que la angustia es no que falte algo, sino que falte la falta. Entonces, justamente, es decir, en la histeria vemos una angustia de que falte la falta. Por eso en la histeria hay la preservación de un deseo insatisfecho. Tiene la insatisfacción, es decir, a rajatabla, y pide justamente para que no le den. Pide peras al olmo, es justamente pedir para que no le den, es sostener la demanda eh, para que no le den, porque es un modo de impotentizar al otro, eh, es un modo de ponerle un límite de rebeldía y de ponerle un límite al otro, eh, pero impotentizar al otro no es lo mismo que destituirlo. Impotentizar al otro no me lleva a separarme del otro o a destituir al otro. Hacer al otro impotente o hacerlo enojar, bien, eso uno puede a veces, uno puede encontrar, doy un ejemplo tonto, pero no sé, una persona que la invitan, o es una fiesta grupal de amigos o familiar, o es una cita, un encuentro amoroso, o lo que sea, pero
donde a la persona la llevan a una parrilla donde hay gauchos, asadores y qué sé yo, donde es claramente, es decir, una parrilla criolla y no sé qué, y donde todos son carnes y achuras, etcétera, y la persona llega y pide sushi. eh, Uno dice, bueno, eso es algo neurótico, es algo histérico, eso no, para nada, para nada. Pedir lo que no hay, bueno, a veces uno pide lo que no hay porque, ok, me dio ganas de sushi, no tengo ganas de pedir lo que piden los demás. Eh, pero el tema es cuando el pedido está hecho justamente para que no se lo den o para y donde además el sujeto dice, ah, qué lástima, no está lo que yo quería, ¿no? ¿Y qué quiero ahora? Entonces, ¿qué pido? No sé lo que quiero, ¿no? Y voy saltando de una cosa a la otra y ninguna me viene bien. Y al sujeto, es decir, lo llevan a un restaurante japonés y donde están todo gente que atiende con trajes así eh, orientales y un lugar bien, bien japonés, bien de sushi, qué sé yo. Bueno, mira, ahora venimos acá bueno, y dice, y yo quisiera una tabla de achuras, o un bife de chorizo con papas fritas. Bueno, eh, donde obviamente hay la idea, y esto puede estar trasladado, es decir, a una pareja, ¿no? De, no sé, eh, pareja con un músico y querer que se transforme en un arquitecto. Bien que uno puede cambiar ciertas cosas del otro o esperar que el otro crezca o modifique ciertos comportamientos. Ahora, otra cosa es esperar del otro algo que nunca va a llegar, que nunca va a llegar. Y una cosa es estar con el otro y bancarse las insatisfacciones del otro, porque bueno, porque en el fondo hay otras cosas positivas. Y otra cosa es estar enganchado con el otro justamente por esa insatisfacción, ¿no? Y bien, ¿y por qué alguien se engancha a la insatisfacción, se engancha a la falta, se engancha con la parte vacía del vaso? Lo peor que se puede hacer en el caso de la histeria es marcar la parte llena del vaso, marcar la positividad, es lo peor que se puede hacer, porque además es muy fácil encontrar la parte vacía del vaso. Y además lo neurótico está en esto, que uno no necesita hacer ningún esfuerzo para que falten cosas en la vida. Siempre van a faltar cosas en la vida. Si hay algo que no nos va a faltar en la vida, es sufrimiento, es falta, negatividad. La vida está llena de eso. También está llena de otras cosas, pero siempre va a faltar algo. No es que uno tiene que hacer esfuerzos para que algo falte. Bien, el sujeto histérico es alguien que hace esfuerzos, ¿sí?, para que algo falte. Entonces, no se contenta con que haya la falta en un sentido estructural de la vida, sino que tiene que asegurarse, es decir, de que haya una falta. Por eso, el paradigma de la neurosis es la histeria. eh, Lacan tiene una metáfora muy bonita que dice que la neurosis es pasarse la vida preparando las valijas para el viaje que no se va a hacer. Y la palabra viaje es una metáfora de todo proyecto de voz. Un viaje es un viaje, ¿no? Pero a veces una relación de pareja es un viaje, o cualquier experiencia de goce puede ser un viaje, y un viaje también implica separación, porque allí donde el avión despega o el barco zarpa, yo me estoy separando de algo. Cuando yo me embarco en un proyecto, pero acá lo neurótico es estar preparando el proyecto en la fantasía, en los planes, en la virtualidad, y no realizarlo nunca, nunca llevarlo a cabo, es preparar las valijas para el viaje que no se va a hacer. Esto es lo que Freud dice
en el caso Dora, en la parte teórica, cuando dice que, bueno, el sujeto vive penando por el viaje que no puede hacer, la relación de pareja que no puede tener, el hijo que no puede tener, o el puesto de trabajo que no puede tener, y qué sé yo, vive penando, es decir, por eso está esperando que eso se le dé, ¿no? Una demanda al otro, que eso se le dé, ya eso implica cierta pasividad y dependencia respecto del otro, pero cuando la cosa se da, ya sea porque el otro se la dio o porque se alinearon los planetas y se dio la oportunidad como para poder realizar eso que el sujeto durante tanto tiempo dijo que quería hacer, ahí el sujeto, dice Freud, ante la posibilidad de la realización, huye y se refugia nuevamente, es decir, en la fantasía. A veces huye de eso a través de los síntomas, enfermándose, rompiéndose la pata, como dijimos al subir a la escalerita del avión, o descomponiéndose, porque también un modo de decirle que no, yo estoy en el restaurante de achuras y qué sé yo, y en lugar de decir, no, mira, yo carne no como, la verdad que veo cómo me las arreglo acá, eso no tendría nada de histérico ni de neurótico. Otra cosa es comer y vomitar la comida, ¿no? Eso ya es otra cosa y eso ya implica un cierto padecimiento para, para el sujeto. Entonces, queda por decir de la histeria que Lacan también la formula como una, es decir, como una pregunta por la sexualidad. Acá quiero remarcar algo en lo que dije anteriormente, ¿no? Es decir, sustituir el acto por la fantasía, eh, sustituir el acto por una satisfacción fantasmática, virtual, contentarse con espejitos de colores en lugar de llevar a cabo el acto, porque el acto implica cierta angustia, implica salir de la protección de la fantasía. En la fantasía estamos protegidos. Salir de la fantasía es perder la fantasía, llevar a cabo el acto, es decir, en la realidad es salir de la fantasía, es, digamos, tirarse a la pileta y nuevamente tirarse a la pileta es separarse del borde donde uno está parado. Tirarse a la pileta es una separación, nuevamente. Entonces, sustituir el acto por la fantasía en lugar de tirarme al agua, es estar pensando, fantaseando qué lindo sería nadar acá en esta piscina o en este mar tan bonito. Y yo, bien, eso es lo que Freud llama introversión de la libido, ¿no? Sustituir el acto por la fantasía. Entonces lo que quería agregar era que Lacan habla de la histeria como una pregunta por la sexualidad, eh, que en sí, preguntarse por la sexualidad, que acá preguntarse por la sexualidad no es tanto preguntarse eh, por qué es ser hombre, qué es ser mujer, etcétera, sino es más bien preguntarse por el goce, cómo goza un hombre, cómo goza una mujer, qué implica el goce sexual como pregunta, no tiene nada de malo. Preguntar, poner en cuestión la sexualidad. No tiene nada de neurótico. De hecho, la sexualidad es algo que es cuestionable de por sí, que siempre está puesto en cuestión o que nos, en todo caso, nos interpela o nos cuestiona. Otra cosa es hacerse esa pregunta a través de los síntomas, ¿no? Del mismo modo que una cosa es denunciar verdades y otra cosa es armar quilombo, digamos, sintomáticamente, eh, y que detrás de ese quilombo por ahí hay una verdad que uno está denunciando. Por eso el síntoma es algo que hay que escuchar, porque a veces detrás del síntoma histérico hay una verdad a ser escuchada. El problema es que si eso queda en un ataque de locura o de lo que sea, o de desmayo,
de trastorno corporal, queda velado la verdad de lo que está en juego. Lo mismo en el caso de cuando la pareja discute porque voló una mosca y no discute, digamos, de lo que habría que discutir. Eh, También es cierto que en la histeria hay una tendencia, tanto la histeria masculina como la femenina, hay una tendencia a que la histeria sea una respuesta fantasmática al enigma de la feminidad, sobre todo decir al enigma de la feminidad, una respuesta fantasmática eh, por el lado de la victimización, ¿no? De imaginar la posición femenina como una posición victimizada, masoquista, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso no tiene nada que ver ni con lo femenino ni con lo masculino, pero es como un modo, es decir, de pensar. Esto al margen, esto no tiene nada que ver, esto es al margen del hecho de la victimización o la discriminación real que pueden sufrir las mujeres y frente a las cuales pueden luchar. Pero acá hay un dato muy importante que menciona Lacan. Él toma un término de Hegel, que es el término de alma bella, que el alma bella es la persona que se queja del desorden del mundo, de las injusticias de la sociedad, pero se queja de las injusticias de la sociedad, nuevamente la queja, ¿no? Como reproche, como demanda dirigida, arreglen esto, ¿no? Eh, pero donde el sujeto se desimplica. Es como que yo me queje de todo lo que pasa en la sociedad argentina y qué sé yo, como si yo no formase parte de esa sociedad. Y sin plantearme qué tengo que ver yo en esto. O sea, sin asumir mi responsabilidad, que no tiene nada que ver con la culpa, allí donde justamente si lo neurótico es sentirse culpable, eh, y ser responsable es otra cosa. Ser responsable es hacerse cargo de lo que uno puede llegar a hacerse cargo, y eso, hacerse cargo, implica, bien, poder arribar a un acto que modifique en algo mi situación, pero para eso hay que pasar por la angustia. Y eso es justamente lo que mantiene al sujeto neurótico en su zona de incómodo confort.